Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Ay, queridas amigas, qué disgusto me he llevado esta mañana al abrir las redes sociales. De verdad que casi se me cae la taza de café de las manos porque lo que han hecho con nuestra querida Demet Özdemir no tiene nombre, o mejor dicho, tiene un nombre y es un auténtico desastre estilístico que nos ha dejado a todas con la boca abierta y el corazón en un puño. ¿Os habéis enterado de la última polémica que está sacudiendo el mundo del corazón en Turquía y que ha llegado hasta aquí como un terremoto? Pues agarraos bien a la silla porque vamos a hablar de cómo han transformado, o más bien deformado, a una de las mujeres más bellas de la pantalla en algo que, sinceramente, cuesta mucho reconocer. Nuestra niña, la reina de la comedia romántica y ahora del drama, ha sido víctima de esas modas modernas que nosotras, con nuestra experiencia y buen gusto, a veces no logramos entender, y es que parece que los estilistas se han vuelto locos queriendo borrarle uno de los rasgos más característicos de su rostro. Estamos hablando, por supuesto, de la nueva portada de la revista Base de Estambul, donde Demet ha aparecido con un cambio de imagen tan radical que ha hecho que medio mundo se pregunte si realmente es ella o si nos han cambiado a nuestra actriz favorita por otra persona, o peor aún, por un ser de otro planeta. Sabemos de sobra que Demet Özdemir lleva años estando en la cima, es una de las actrices más queridas y seguidas, no solo en su país, sino en todo el mundo, y prueba de ello son esos impresionantes 17 millones de seguidores que tiene en Instagram, una cifra que marea solo de pensarla. Últimamente, todas estábamos encantadas viéndola brillar en su nueva serie Eşref Rüya, compartiendo protagonismo con el guapísimo Atay Ulusoy, una pareja que nos tiene pegadas a la pantalla y donde ella demuestra, capítulo a capítulo, que su talento no tiene techo y que su belleza natural es capaz de iluminar cualquier escena, pero claro. La fama tiene estas cosas y a veces, por querer ser demasiado modernos o artísticos, se cometen errores que los fans no perdonan. El caso es que Demet ha posado para esta revista, y, siguiendo una tendencia que llaman no eyebrow o sin cejas, ha aparecido con las cejas totalmente decoloradas, prácticamente invisibles, lo que le ha cambiado la expresión de la cara de una manera tan drástica que ha desatado una tormenta de críticas y comentarios que no os podéis ni imaginar. Ya habíamos visto este tipo de experimentos antes, recordaréis que otras bellezas como Afra Sarayolu o Hande Erçel también pasaron por este calvario de las cejas borradas, y ya en su momento comentamos aquí mismo que no nos gustaba nada, que les quitaba personalidad y dulzura a sus rostros. Pero lo de Demet ha sido la gota que ha colmado el vaso porque el cambio es mucho más impactante. En las fotos que seguro ya habréis visto circular por ahí, nuestra Demet aparece con una mirada extraña, casi fría, muy lejos de esa calidez y esa chispa que tanto nos enamora de ella, y claro, las redes sociales, que no perdonan una, han ardido con comentarios de todo tipo. La gente no se ha cortado ni un pelo a la hora de opinar y, sinceramente, leyendo lo que dicen, una no puede evitar asentir con la cabeza porque, amigas mías, el resultado es, cuanto menos, inquietante. Me he puesto a leer lo que dicen los seguidores, y hay comentarios que son para echarse las manos a la cabeza. Muchos dicen que lo han hecho a propósito para que no se la reconozca, como si quisieran esconder a la verdadera Demet detrás de una máscara de maquillaje mal entendido. He leído a una seguidora muy indignada diciendo, Virgen Santa. ¿Pero qué es esto? Parece un extraterrestre, y no le falta razón, porque esa falta de cejas le da un aire tan artificial que asusta un poco. Otro comentario que me ha llamado mucho la atención y que me ha hecho hasta gracia por la ocurrencia decía, perdónenme, pero se ve terrible, parece una película de miedo. Y es que es verdad, esa estética tan pálida y sin marco en los ojos nos recuerda más a una villana de ciencia ficción que a nuestra dulce Sanem o a la poderosa mujer que interpreta ahora. Hay quien incluso ha ido más allá y ha pedido responsabilidades, diciendo que deberían juzgar a los maquilladores que le han hecho este estropicio a su cara, preguntándose desesperadamente dónde están las cejas de Demet, porque es que literalmente han desaparecido del mapa. Y fijaos hasta qué punto llega la confusión, que hubo alguien que comentó que al ver la foto de pasada pensó que era el actor Kaan Urgankolu. Imaginaos lo que es que te confundan con un hombre por culpa de un mal maquillaje, es que es algo inaudito.
La sensación general es de rechazo absoluto. La gente dice que si no hubieran leído el nombre de Demet Özdemir en el titular, jamás en la vida habrían adivinado que era ella, y eso, queridas mías, es una señal inequívoca de que el experimento ha salido mal. Nosotras entendemos que la moda es arte y que las revistas quieren innovar y provocar, pero hay límites que no se deberían cruzar, y borrar la identidad de una mujer tan hermosa es uno de ellos. Las cejas son el marco de la cara, son las que dan fuerza a la mirada y expresividad a los gestos, y al quitárselas, le han quitado gran parte de su esencia, dejándola con un aspecto vacío que no le hace justicia en absoluto. Es una pena ver cómo a veces la industria de la moda intenta transformar a nuestras actrices favoritas en maniquíes sin alma, alejándolas de esa imagen natural y cercana que es precisamente lo que hace que las queramos tanto. Porque nosotras no seguimos a Demet por ser una modelo de pasarela extraña, la seguimos porque tiene una sonrisa que contagia, unos ojos que hablan y una naturalidad que traspasa la pantalla, y verla así, tan cambiada y tan poco favorecida, nos duele un poquito en el corazón. Esperemos que esto sea solo una sesión de fotos pasajera, y que pronto volvamos a ver a nuestra Demet con sus cejas al natural, con su rostro de siempre y con esa belleza turca que nos tiene conquistadas, porque experimentos como este, mejor dejárselos a otras, ¿no os parece? Me encantaría saber qué pensáis vosotras, si creéis que estoy exagerando o si estáis de acuerdo conmigo en que este look es un error garrafal que esperamos no se vuelva a repetir. Porque, al final del día, queridas mías, lo único que todas deseamos es ver a nuestras estrellas brillar con su luz propia, sin necesidad de estos artificios tan extraños que, sinceramente, en lugar de sumar, restan encanto. Seamos claras entre nosotras. La verdadera belleza no necesita de tantos inventos modernos ni de borrar lo que la naturaleza, con tanta sabiduría, nos ha regalado. Ojalá Demet pueda escuchar, aunque sea un poquito, lo que sus fieles seguidores pensamos, porque todo esto lo decimos desde el cariño inmenso y la admiración profunda que le tenemos. No queremos que la transformen en una muñeca de plástico ni en un lienzo en blanco para experimentos raros. La queremos tal y como es, auténtica, con esa fuerza y esa dulzura que nos conquistó desde el primer día. Así que, chicas, vamos a cruzar los dedos muy fuerte para que en su próxima aparición pública reaparezca con esas cejas perfectas que le dan tanto carácter, y podamos olvidar este pequeño susto como si hubiera sido solo una pesadilla de la que acabamos de despertar.